Comienza Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Bienvenidos un día más a nuestro programa Maestro, enséñanos a orar, donde queremos aprender juntos a hablar con Dios, a estar con Él, a experimentar su amor y su misericordia por nosotros. Juntos miramos a Jesús nuestro Maestro y le pedimos que de la mano de la Iglesia nos enseñe a rezar. Comenzamos como cada día resumiendo el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera parte, con el Catecismo de la Iglesia Católica, seguiremos hablando de la oración de contemplación, presentándola hoy como una mirada de fe a Cristo, como un dejarnos mirar por Él que está buscando nuestros ojos. En la segunda parte, Aprender a rezar con el Papa Francisco, seguiremos comentando las catequesis del Papa sobre la oración. Y hoy el Papa nos invita a orar desde el asombro por la creación, una oración de alabanza de la que brota la esperanza y la alegría. Por último, en la sección Grandes Orantes, escucharemos una nueva carta del Padre Cafarel, que nos habla de las llamadas a la oración que brotan a veces en nuestro interior. Y comenzamos también, como no, invocando al Espíritu Santo, que tiene que ser siempre el guía de nuestra oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para que nos dispongamos a recibir las gracias que quieres derramar sobre nosotros en este programa. Que aprendamos a rezar mirándote y dejándonos mirar por ti. Que la contemplación de la creación nos llene de esperanza y de alegría. Y que secundemos las llamadas a la oración que continuamente pones en nuestro corazón. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La oración en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues continuamos explicando los puntos del Catecismo de la Iglesia Católica que hablan de la oración. Y estamos en un artículo que habla de las expresiones de la oración, oración vocal, meditación y contemplación. Llevamos ya unos cuantos programas comentando los puntos que hablan de la oración de contemplación. Hoy concretamente escuchamos y comentamos después el punto 2715. La oración contemplativa es mirada de fe, fijada en Jesús. Yo le miro y él me mira, decía a su santo cura un campesino de Ars que oraba ante el sagrario. Esta atención a él es renuncia a mí. Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. La contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo. Aprende así el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. Hasta aquí este punto 2715,
que describe la contemplación como una mirada de fe. Y para explicar esto hace referencia a una anécdota de la vida del cura de Ars, que cuentan que él, pues, cuando entraba en la iglesia por la tarde, veía todos los días que había allí un campesino, pues que no tenía ninguna cultura, seguramente pues ni sabría leer ni escribir, como en esa época era normal, pero que sin embargo entraba allí en la iglesia de Ars y se pasaba largos ratos delante del sagrario. San Juan María Vianney, el cura de Ars, intrigado, ¿no?, por la oración de aquel hombre, un día se acercó y le preguntó: bueno, ¿cómo es que está usted aquí durante tanto tiempo? ¿Cómo reza usted? Y el campesino le contestó: mire, yo soy un humilde campesino, yo no sé rezar, pero yo le miro y él me mira. Esta es la anécdota que refiere el catecismo. Claro, el cura de Ars entendió que aquel hombre había recibido el don de la contemplación. Porque fijaros que la mejor oración no es la que es consecuencia de muchos conocimientos técnicos, ni de darle muchas vueltas a las ideas y a los textos que leemos. No. Cuando Dios nos da el don de la contemplación, nuestra oración se simplifica muchísimo. Bien, pero por supuesto sí, es un don de Dios, que tenemos que estar atentos al recibirlo, pero que si no lo tenemos, pues haremos otro tipo de oración a lo mejor más discursiva. Bien, pero retomo lo que dice este punto, ¿no?, que la oración de contemplación es mirada de fe. Claro, no entendemos aquí la palabra mirar como esa forma de mirar distraídamente, que mira pero no ve, está ahí mirando con la mirada distraída. No, estamos hablando del verbo mirar como fijar la mirada, como aquel que mira porque está buscando, porque está esperando algo. Y es que el hombre es un buscador de Dios y nuestra mirada está buscando a Dios. La mirada de contemplación es en búsqueda de Dios. En ese sentido, ¿veis? El verbo ver podría significar aquí que ya se ha encontrado, hemos visto al Señor, que dirán, ¿verdad?, los apóstoles cuando en las apariciones, hemos visto, pues ya se ha encontrado. Pero el verbo mirar haría referencia más bien a que estoy buscando. Pero claro, mirar con fe no es solo mirar yo, sino también dejarme mirar por Dios. Porque al final, cuando yo busco a Dios, descubro que Dios también me está buscando desde hace tiempo. Y lo que pasa es que hacía falta que esa mirada, a veces mía, distraída, se fijara con fe en los ojos de Dios y descubra que ese Dios al que yo ahora miro, hace mucho tiempo que me está mirando. Cuando descubrimos así la mirada de Dios, pues esto nos lleva a salir de nosotros mismos. Y nuestra visión del cristianismo y de la oración cambia totalmente, porque ya no pienso qué espero yo de Dios, que es como van algunas personas en la oración, a que Dios me resuelva las papeletas, sino que paso a pensar qué espera Dios de mí, ese Dios que me está mirando. Por tanto, por la oración de contemplación, en la que me dejo mirar por Dios, dejo de ser yo el centro, para que el centro de mi vida empiece a ser Dios. Cuando yo miro a Dios con fe, descubro que Dios me está mirando a mí. Y esto me lleva a renunciar a mí mismo y a hacer ya de Dios el centro de mi vida. Fijaros, esto es lo que podemos llamar un giro copernicano, ¿no? Igual que Copérnico pues afirmó que la Tierra no era el centro, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol, que sería el centro. Bien, hoy sabemos que tampoco es el centro, ¿verdad?, que es una estrella más en los miles de millones de estrellas. Pero este es el giro copernicano que dijo, no, la Tierra gira alrededor del Sol, no somos nosotros el centro, es el Sol. Pues esto es lo que haría la oración de contemplación, la mirada puesta en Dios. Descubrir que yo no soy el centro, que Dios es el centro de mi vida. Claro,
descubrir esto no me lleva a mí a perder mi dignidad, todo lo contrario, descubro una dignidad mucho mayor. Porque es verdad, sí, yo no soy el centro del mundo, pero soy fruto del amor de Dios. Y esto es una dignidad todavía más grande. Por eso dirá Jesús, ¿no?, que quien guarde su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. ¿Veis? Entonces poner la mirada en Dios nos está liberando de todo egocentrismo. Al saberme mirado por Dios y al mirarle, cambia toda mi vida. Esto es el fruto de la oración de contemplación. Bueno, dice después, este punto, afirmaba que la mirada de Jesús purifica el corazón. Claro, porque esa luz que me da la mirada de Cristo me hace mirar todas las cosas con otra perspectiva, con otra óptica, mirar todo no desde mi mirada, sino desde los ojos de Dios. Mirar como mira Dios, mirar como mira Cristo. Bueno, podríamos mirar los evangelios, ¿verdad? Y en el evangelio aparecen muchas miradas de Jesús sobre distintas personas. Cuando Jesús mira al joven rico y lo invita a seguirlo. O a Pedro, después de las 3 negaciones, cuando se encuentra con él. O cuando mira al buen ladrón. Bueno, pues son miradas que pueden cambiar la vida de una persona. Claro, el joven rico esquivó aquella mirada y se fue porque no fue capaz. Pero Pedro, ante la mirada de Jesús, esa mirada un poco de reproche, pero de misericordia entre las negaciones, lloró su pecado y después restauró su amor por el Señor. O el buen ladrón, que entró en el paraíso ese mismo día por dejarse mirar por Cristo. Una mirada de Cristo cambia la vida de una persona si nos dejamos mirar por Él. Pues bien, es importante, ¿no?, en la oración de contemplación dejarnos mirar por Jesús, no esquivar su mirada. Pues esta mirada nos enseña a ver todo, dice este punto, a la luz de su verdad y de su compasión por los hombres. Una mirada de compasión, una mirada de ternura, desde la verdad de Dios. Desde ahí contemplamos todo cuando nos dejamos mirar por Dios. Porque dice también el punto que Jesús, al mirarnos, ilumina los ojos de nuestro corazón. Por tanto, habla este punto de que el corazón también tiene ojos y que hay que dejarse mirar al corazón y que nosotros también debemos mirar con el corazón, no solo con la vista, no solo con los ojos externos, porque son los ojos del corazón los que reciben la luz de la verdad, los que descubren la misericordia y la compasión con la que mira Jesús. Esto se ve con los ojos del corazón. Como decía, como se dejaron mirar Pedro en las negaciones o el buen ladrón. Ellos se dejaron mirar y vieron con su corazón esa compasión, esa misericordia de Jesús que les perdonaba. Por eso la mirada de Cristo es una mirada de esperanza. Cuando nos dejamos mirar por Cristo, comprendemos que nuestra vida siempre puede comenzar de nuevo, que Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Esta es la mirada de Dios en la oración de contemplación. Y por último, este punto nos dice también que la contemplación nos lleva a mirar y a contemplar los misterios de la vida de Cristo, los distintos pasajes del Evangelio, desde los relatos de la infancia de Jesús y de su vida oculta, sus palabras, sus acciones a lo largo de toda su vida pública y por supuesto, de una forma especial, los acontecimientos de su pasión, muerte y resurrección. Es decir, que la contemplación no es solo ponerse ahí y poner la mente en blanco, ¿no? Estar con el Señor y no pensar en nada. Bueno, puede haber un momento de contemplación en la que solo esté con el Señor y no piense en más que en Él. Pero hay otros momentos que es contemplar los misterios de la vida de Cristo. Y de esta manera, contemplando estos misterios, dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, que llegamos a tener un
conocimiento interno de Cristo. Es decir, que tratamos de ver en la contemplación de esos misterios lo que Dios me está revelando, lo que me está descubriendo a mí en concreto hoy en este misterio. Esto que contemplo hoy, esto que miro, y San Ignacio habla, ¿verdad?, de la composición del lugar, de meterme en la escena, ¿no?, para que yo vea en este misterio qué hoy me está diciendo el Señor a mí. Y cómo descubro, a través de esos misterios de la vida de Cristo, voy conociendo el corazón de Dios. Bien, por tanto, ¿veis? Este conocimiento interno de Cristo no se trata de un conocimiento teórico, sino, como dice también San Ignacio, y cita aquí el punto del catecismo, es un conocimiento interno de Cristo para más amarle y seguirle. La oración de contemplación, en este sentido, no es una oración de mero entretenimiento, ¿no? Me entretengo con Dios. Bien, sí, tiene un aspecto de entretenerme, de gozarme, de estar con el Dios que me ama y al que le expreso yo también mi amor. Pero no se queda en eso. La contemplación me lleva a crecer en mi amor y a actuar desde el amor. Fijaros, hemos hablado aquí en el programa de este método de oración que llamamos la lectio divina, con estas distintas partes, ¿no? Lectura de la palabra de Dios, meditación, después contemplación, después oración en el sentido de petición, pero también compromiso, acción, porque tengo que pasar de la contemplación a la acción, a un compromiso por vivir desde aquello que he contemplado. Como decíamos antes, ¿verdad? La contemplación, la mirada de Dios sobre mí, tiene que transformar mi mirada, tiene que transformar mi vida. Por ejemplo, pues si he contemplado la mirada misericordiosa de Cristo, pues esto me llevará a tener yo también un corazón misericordioso para los demás. Y por tanto me llevará a superar mis iras y mis rencores hacia los demás. Bien, en este mundo, ¿verdad?, en el que tanto cuesta perdonar, tanto cuesta tener misericordia, pues yo creo que es por esto, ¿no? En primer lugar, porque no tenemos conciencia de pecado, y entonces como nos creemos perfectos y tal, condenamos a los demás. Pero también un factor de que nos cueste tener misericordia es porque hemos perdido vida de oración. Y al perder la vida de oración, de contemplación sobre todo, pues al no contemplarme en esa misericordia de Dios, a mí me cuesta tener misericordia, porque esa misericordia la tengo que recibir del Señor, contemplando cómo Él me mira con misericordia, y yo le miro al Señor, pero cuando salgo de la oración también soy capaz de mirar a mis hermanos con esa misericordia con la que Cristo me ha mirado a mí. Bien, por tanto, ¿no?, si yo me dejo mirar por Cristo con su mirada de amor, de ahí brotarán obras de amor. Yo recibo el amor de Dios con que Él me mira, y de ahí brotan las obras del amor. Pues la mirada de Dios transforma toda mi vida. No puedo, por tanto, dejarme mirar por Dios en la contemplación y que esto luego no cambie nada en mi vida. Bien, pues un punto, como veis, precioso, este punto del catecismo, que nos ayuda a dar un paso más en el conocimiento de lo que es la oración de contemplación. Tenemos un momento de reflexión.
Están escuchando Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Aprender a orar con el Papa Francisco. Pues seguimos en esta segunda parte leyendo y comentando las catequesis que el Papa Francisco en el año 2020 y 2021 en las audiencias de los miércoles explicó sobre la oración cristiana. Hoy vamos a ver una catequesis preciosa que habla de la oración desde el misterio de la creación. Si queréis buscarla, es del miércoles 20 de mayo del año 2020. No sé si es porque yo, que he sido montañero, senderista, que me encanta la creación, pues siempre me ha ayudado mucho la creación para la oración. No sé si es por eso que a mí esta catequesis me ha parecido especialmente bella. Os invito a escucharla y a contemplarla también. Dice el Papa Francisco: continuamos nuestra catequesis sobre la oración meditando sobre el misterio de la creación. La vida, el simple hecho de existir, abre el corazón del ser humano a la oración. Es decir, que la oración brota del corazón humano por la vida misma, por el hecho mismo de existir. La primera página de la Biblia se parece a un gran himno de acción de gracias. El relato de la creación está ritmado por ritornelos donde se afirma continuamente la bondad y la belleza de todo lo que existe. Esto de los ritornelos quiere decir que vuelve, repite la idea, ¿no? Y vio Dios que era bueno. Y cada paso de la creación vuelve a repetir, y vio Dios que era bueno. Dios con su palabra llama a la vida y todas las cosas entran en la existencia. Con la palabra separa la luz de las tinieblas, alterna el día y la noche, intervala las estaciones, abre una paleta de colores con la variedad de las plantas y de los animales. En este bosque desbordante que rápidamente derrota al caos, el hombre aparece en último lugar. Pues veis cómo va describiendo aquí todo ese proceso del primer capítulo del Génesis de la creación en 6 días. Y la aparición del hombre provoca un exceso de exultación que amplifica así la satisfacción y el gozo. Y es verdad, si en cada paso, en cada obra creada, Dios iba diciendo, y vio Dios que era bueno, ahora dice el Génesis, vio Dios cuanto había hecho y todo era muy bueno. Ya no dice bueno, sino muy bueno todo lo que había hecho. Y dice el Papa, bueno, pero también bello, se ve la belleza de toda la creación. Y es verdad. No solo las cosas creadas por Dios son buenas, sino que hay una belleza inmensa en la obra de la creación. Y qué bueno es que sepamos descubrir esta belleza de las obras creadas, las que han sido creadas directamente por Dios en todos los aspectos de la naturaleza, pero también las que el hombre después ha colaborado con su ingenio y con su inteligencia a esa obra de Dios, tantas cosas bellas, tanto arte en la que el hombre ha sabido desarrollar esa belleza de la creación. Dice, la belleza y el misterio de la creación generan en el corazón del hombre el primer movimiento que suscita la oración. Y hace referencia, esta idea está en el punto 2566 del Catecismo, que es al principio de cuando empezamos los primeros programas explicando los puntos del Catecismo. Es verdad, ¿no? La belleza y la creación suscitan la oración. Dice, así dice el Salmo 8. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán, para que de él te cuides. Pues estos 2 versículos del Salmo 8 que hemos comentado también no hace mucho, comentando los Salmos de Laudes con el Papa San Juan Pablo II. Pues preciosa esta expresión del Salmo. Dice, el hombre orante contempla el misterio de la existencia a su alrededor. Ve el cielo estrellado que lo cubre, que los astrofísicos nos muestran hoy en toda su inmensidad, y se pregunta qué diseño de amor debe haber detrás de una obra
tan poderosa. Claro, o sea, si los antiguos, el autor del Salmo 8, pues ya podía admirarse ante aquel cielo estrellado, hoy que por la ciencia conocemos la magnitud del firmamento, los millones y millones de estrellas y las galaxias y el orden que hay, por ejemplo, pues en la Vía Láctea, la galaxia donde estamos nosotros, o en el sistema solar, con los planetas girando alrededor del Sol, los satélites alrededor de los planetas. Tremendo. Dice que vemos hoy toda esta inmensidad. Y uno dice, bueno, una obra tan grande, tan poderosa, ¿qué diseño de amor la ha hecho posible? Y en esta inmensidad ilimitada, ¿qué es el hombre? Pues dice otro salmo, el Salmo 89, recuerda, Señor, lo corta que es mi vida y lo caducos que has creado a los humanos. Qué poco, dice otro salmo, ¿no? Dice el Salmo 89. En efecto, el hombre, un ser que nace, un ser que muere, una criatura fragilísima. Y sin embargo, en todo el universo, el ser humano es la única criatura consciente de tal profusión de belleza. Un ser pequeño que nace, muere, hoy está y mañana ya no, es el único consciente de esta belleza. Nosotros somos conscientes de esta belleza. Esto es lo que nos distingue de los animales, de las plantas, del resto de las cosas creadas. Solo nosotros somos conscientes de la belleza de la creación. Una cabra subida por ahí en un risco en los picos de Europa no es capaz de descubrir la belleza que le rodea y que está ahí en los picos de Europa. Hablo de los picos de Europa porque hace años pues he tenido yo ocasión de estar por allí, de acampar allí y ver aquellas cabras por los riscos. Bien, pero solo el hombre, pequeño, frágil, limitado sí, pero solo el hombre es consciente de la belleza de la creación. Yo pienso, pues, cuando he subido una montaña, ¿no? Al Aneto en Pirineos, al Poset, al Monte Perdido, ¿no? Pues que allí puedes encontrar algunos animales, pero ninguno sabe apreciar esa belleza como el hombre. Y desde luego yo creo que más el creyente, ¿no? Porque yo siempre me he pensado, cuando he subido una de estas montañas, veo allí otros montañeros, digo, bueno, y un montañero que es ateo, cuando descubre esta belleza, ¿a quién da gracias? ¿A quién? Sin embargo, yo he tenido el privilegio de celebrar la misa en la cumbre del Aneto, en Pirineos, en la cumbre del Poset, y allí agradecer y alabar a Dios por esa belleza de la creación. Bueno, que como me lía hablar de la creación, no terminamos. Continúo. La oración del hombre está estrechamente ligada al sentimiento de asombro. Importante, ¿verdad? No dejar de asombrarnos de la creación, que no nos acostumbremos a un río que corre entre bosques, a una montaña, al mar o a las cosas más pequeñas de cada día. Yo siempre digo también, ¿no? Hace poco tuvimos un problema en Alcalá de Henares, que tuvimos un corte de agua de unas cuantas horas, ¿no? Y digo, si es que lo asombroso es que abras un grifo y salga agua siempre. Más que el hecho de que en un momento determinado se corte, o cuando el apagón. Si lo asombroso es que tengamos luz y electricidad continuamente por todos sitios y llegue a todas partes, ¿verdad? Qué importante es no perder la capacidad de asombro ante las grandes maravillas de la creación, pero también ante esas cosas, ¿verdad?, que el hombre coopera con Dios en la obra de la creación. La grandeza del hombre es infinitesimal cuando se compara con las dimensiones del universo. Sus conquistas más grandes parecen poca cosa. Claro, uno dice, bueno, este invento que ha hecho el hombre, pero al lado de la maravilla del juego de las órbitas de los planetas respecto al Sol, pues todo parece poco, ¿no? El hombre no es nada. En la oración se afirma rotundamente un sentimiento de misericordia. Señor, yo no soy nada delante de ti. Tú sí que eres grande y me asombro ante tu obra. Nada existe por casualidad. El secreto del universo reside en una mirada benévola que alguien cruza con nuestros ojos. Qué bonita esta idea, ¿no? El secreto de toda esta creación del universo es la mirada benévola, la mirada de Dios,
que nos ha mirado, como decíamos en la primera parte, y nos mira con amor, y por amor nos regala todo el mundo creado. El Salmo 8 se refiere, afirma que somos poco menos que un Dios, que estamos coronados de gloria y esplendor, dice, lo hiciste poco inferior a los ángeles. La relación con Dios es la grandeza del hombre, su entronización. Por naturaleza no somos casi nada, pequeños, pero por vocación, por llamada, somos los hijos del gran rey. ¿Veis? Es verdad, el hombre, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Si nosotros, mi vida es corta y somos caducos, pero tú me has dado una gran vocación, somos hijos del rey y por eso estamos coronados de gloria y esplendor, dice el Salmo. Esta es una experiencia que muchos de nosotros han tenido. Si la trama de la vida, con todas sus amarguras, corre el riesgo de ahogar en nosotros el don de la oración, basta con contemplar un cielo estrellado, una puesta de sol, una flor, para reavivar la chispa de la acción de gracias. Esta experiencia es quizás la base de la primera página de la Biblia. Claro, fijaros qué bonita es esta idea, ¿no? Cuando nos veamos, agobiados por la vida, con problemas, dificultados, que nos vemos hasta con dificultad para rezar. Pues a mí me ayuda a veces también, me voy al campo, me voy al monte, y allí en el monte, contemplando esa belleza de la creación, brota la oración y se relativizan todos los problemas ante esa belleza de la creación y brota la acción de gracias. Dice, y esta es quizás, dice el Papa, la base del relato del Génesis, y continúa diciendo, cuando se escribió el gran relato bíblico de la creación, el pueblo de Israel no estaba atravesando días felices. El libro del Génesis, aunque había una tradición oral, ¿verdad?, o podía haber relatos, pero se compone como tal en el siglo VI, V antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel está atravesando el destierro en Babilonia. Pues dice, una potencia enemiga había ocupado su tierra, muchos habían sido deportados y se encontraban ahora esclavizados en Mesopotamia. No había patria, ni templo, ni vida social y religiosa, nada. Estaban en el destierro en Babilonia. Y sin embargo, partiendo precisamente de la gran historia de la creación, alguien comenzó a encontrar motivos para dar gracias, para alabar a Dios por la existencia. ¿Veis? Parece que en nuestra historia ahora nos vemos incapaces de que brote la alabanza y la acción de gracias, pero en la belleza de la creación de Dios podemos alabarle. La oración es la primera fuerza de la esperanza. Tú rezas y la esperanza crece, avanza. Y parece, ¿no?, según la idea del Papa, que el pueblo judío desterrado en Babilonia afianzó su esperanza contemplando la creación como la obra de Dios. Yo diría que la oración abre la puerta a la esperanza. La esperanza está ahí, pero con mi oración le abro la puerta. Claro, la esperanza siempre está ahí, Dios nos la quiere dar. Una virtud sobrenatural infundida por Dios y Él nos la quiere dar. Pero tengo que abrir la puerta del corazón para que esa esperanza cale en mí. Pues la oración es la puerta que abre a la esperanza. Porque los hombres de oración custodian las verdades basilares, diríamos básicas, ¿no? Son los que repiten primero a sí mismo y luego a todos los demás que esta vida, a pesar de todas sus fatigas y pruebas, a pesar de sus días difíciles, está llena de una gracia por la que maravillarse y como tal siempre debe ser defendida y protegida. Bueno, pues dice aquí el Papa Francisco, es verdad que la creación llena mi corazón de esperanza y al maravillarme por la obra de la creación, para decir, oye, que vale la pena luchar, que vale la pena seguir, aunque ahora pinten bastos, ¿verdad?, o en mi vida pues haya dificultades, pues yo tengo esta esperanza, contemplo la creación y me lleno de esperanza. Los hombres y las mujeres que rezan saben que la esperanza es más fuerte que el desánimo. Pero veis, los que rezan creen que el amor es más fuerte que la muerte y que sin duda un día triunfará, aunque en tiempos y formas que nosotros no conocemos. Los hombres y mujeres de oración llevan en sus rostros destellos de luz,
porque incluso en los días más oscuros el sol no deja de iluminarlos. Pienso, por ejemplo, en una Santa Teresa de Calcuta, que pasó muchos años de su vida en un desierto espiritual, en una oscuridad, y sin embargo estaba siempre sonriendo, porque vivía una vida plena de oración y estaba iluminado su rostro por esa oración. La oración te ilumina el alma, te ilumina el corazón y te ilumina el rostro. Como sabéis que solía decir también el Papa Francisco, que los cristianos no podemos ir por la vida con cara de vinagre, con cara seria o amargada. Pues bien, la oración ilumina nuestro rostro, como le pasaba a Moisés, que cuando salía de rezar de la tienda del encuentro, su rostro brillaba y se tapaba el rostro para que el pueblo no se fijara en su rostro resplandeciente, sino en Dios, ¿verdad? Pero resplandecía. Incluso en los tiempos más oscuros, incluso en los tiempos de dolor más grande, la oración ilumina, ¿no? ¿Cuántas veces pues he visto yo esto en personas pues que están pasando por una enfermedad, por un sufrimiento grande, y sin embargo la oración les hace capaces de vivir en esta luz que transparenta su rostro y su corazón? El último párrafo dice: todos somos portadores de alegría. ¿Lo habéis pensado? ¿Qué eres? ¿Un portador de alegría o acaso prefieres llevar malas noticias, cosas que entristecen? Todos somos capaces de portar alegría. Esta vida es el regalo que Dios nos ha dado y es demasiado corta para consumirla en la tristeza, en la amargura. Bien, pues bien, el Papa viene a decir como consecuencia, ¿no? Consecuencia de nuestra vida de oración, que se infunde en nosotros la esperanza, de la esperanza brota la alegría y nos hace ser portadores de alegría. Y dice, oye, que la vida es corta, ¿no? Que es una pena que nos quedemos en la tristeza, en la amargura. Por medio de la oración, que brote en nuestro corazón la esperanza y la alegría. Alabemos a Dios contentos simplemente de existir. Miremos el universo, miremos sus bellezas y miremos también nuestras cruces y digamos: pero tú existes, tú nos hiciste así, para ti. Es necesario sentir esa inquietud del corazón que lleva a dar gracias y a alabar a Dios. ¿Veis? Pues esta actitud, cuando las cosas se dan mal, en la oración, pero tú estás conmigo, Señor, tú existes, no me dejas, ¿no? Somos los hijos del gran Rey, del Creador, capaces de leer su firma en toda la creación, esa creación que hoy nosotros custodiamos, pero en esa creación está la firma de Dios que lo hizo por amor. Que el Señor haga que lo entendamos cada vez más profundamente y nos lleve a decir gracias. Ese gracias es una hermosa oración. Pues veis, de la contemplación de la creación brota la esperanza, la alegría, y nos lleva a expresarle a Dios esta oración, simplemente decir gracias. Gracias, Señor, por todo lo que me das cada día, por la obra de la creación. Y este decir gracias, dice el Papa, es ya una hermosa oración. Orar con grandes orantes. Bien, pues como os decía, vamos a comentar hoy una carta preciosa, una nueva carta del padre Cafarel, este sacerdote fundador del movimiento Equipos de Nuestra Señora de Espiritualidad Matrimonial, este libro titulado En presencia de Dios, 100 cartas sobre la oración. Son, por tanto, cartas. Vamos a escuchar esta que dice: un amigo médico me decía últimamente: me ocurre a menudo, cuando estoy al volante del coche, o a veces entre dos visitas de enfermos, sentirme empujado a hacer oración. Estoy deseando que llegue el momento de poder entrar en una iglesia. Y cuando al fin me ha sido posible, ya no encuentro en mí esta oración que me parecía tan fácil. ¿Cuántas madres de familia me han confiado que sus oraciones son desesperadamente áridas, cuando, por el contrario,
cuando están arreglando la casa o haciendo la comida, oran sin dificultad. Bueno, pues una experiencia. Yo confieso que también me ha pasado esto a veces. Yo esto aprendí mucho de San Rafael Arnaiz, este monje trapense que murió pues muy joven ahí en Dueñas, que era diabético cuando todavía pues no había tratamiento para la diabetes, ¿verdad? Pues San Rafael Arnaiz decía: resulta que he estado 1 hora en la capilla en una aridez total en la oración y luego en el huerto sacando nabos he tenido una experiencia mística impresionante. Dice, pero claro, seguramente si no hubiera sido por esa hora de aburrimiento en la oración, pues no habría tenido esta experiencia ahora en medio de la vida. Pues este es el contraste, ¿no? Pero comenta estos 2 episodios el padre Caffarel diciendo: esta constatación frecuente puede tener varias explicaciones. Antes de proponeros la que me parece más acorde, os invito a tomar un poco de distancia y de altura. Es decir, vamos a olvidarnos un momento de la anécdota y vamos a ir a otra perspectiva. La Trinidad Santa vive en nosotros, según la promesa de Cristo a sus apóstoles: al que me ama, mi Padre le amará, y nosotros pondremos en él nuestra morada. O sea, la Santísima Trinidad habita en nosotros, pero no habita en nosotros como si fuera algo que está contenido dentro de un contenedor, por ejemplo, una hostia dentro de un sagrario, sino más bien como el fuego está presente en el tronco que va consumiendo, la luz en el interior de un cristal, el alma en el cuerpo. Claro, la sagrada hostia está dentro del sagrario, pero eso no cambia nada el sagrario. Sin embargo, el fuego presente en el tronco hace cambiar el tronco, que llega a tener propiedades del fuego, se pone de color rojo y quema, ¿no? Bien, por estas comparaciones quisiera que entendierais que la Trinidad nos asocia a su propia vida. Habitando en nosotros, la Santísima Trinidad nos está comunicando y asociando a su propia vida, como el tronco en el fuego, que tiene esa vida del fuego. Es el fondo de nuestro ser. Esa zona que es la más íntima y al mismo tiempo la más ignorada que tenemos, es la que está incorporada a la vida trinitaria, lo profundo de nuestro corazón. Ocurre que por muy superficiales que seamos, de ese centro del alma nos llegan a modo de mensajes, avisos misteriosos, invitaciones a recogernos. Es decir, que si yo estoy en gracia de Dios, si la gracia de Dios, la vida de Dios me está habitando, aunque yo esté un poco ahí superficial y disipado, de dentro de mí va surgiendo como mensajes, invitaciones a que me recoja. Recogernos significa reunir toda nuestra atención dispersa en los seres que nos rodean, acaparada por nuestras impresiones superficiales, para que esté atenta a las realidades interiores. Claro, porque puede pasar esto, sí, vivo en gracia de Dios, sé que Dios está conmigo, pero luego estoy distraído con todas las seres y personas que me rodean y no presto atención al Dios que habita en mí. Pues la Santísima Trinidad desde dentro de mí como que hace estas llamadas, ¿no?, en medio de las tareas cotidianas para que le atienda. Si respondiendo a la invitación lo dejamos todo y nos ponemos a la escucha, a menudo la vida profunda viene a aflorar a nuestra conciencia, o más exactamente, penetramos en ese mundo interior que nosotros, externos distraídos, olvidamos frecuentar. Es decir, si hacemos caso de esa llamada, y bueno, si se puede, ¿no?, y en un momento determinado, en medio de nuestras acciones, pues me paro, ¿no?, y contemplo y estoy con el Señor, pues se produce ese encuentro y esa oración contemplativa. Ya digo, si se puede, ¿no? Un cirujano operando a un enfermo, pues no tiene que parar, ¿no?, sino ser capaz de vivir esa acción, pues seguirla viviéndola en presencia de Dios. Seguramente me podrías decir que a veces, al responder a lo que creo que es una llamada de Dios, intento hacer oración y de repente ya no percibo nada, ya no siento ninguna necesidad de orar y me aburro. Y vale, pues sí, venga, he sentido esta necesidad y ahora me voy en cuanto puedo a la capilla o me recojo en mi cuarto y me pongo a rezar y ahora ya no siento nada. ¿No será que en el momento en que deberías quedarte completamente inmóvil,
tu inteligencia se esfuerza en producir ideas y tu corazón sentimientos. Entonces voy, pero no, venga, ahora quiero sentir y tengo que pensar. Y no tenemos que empeñarnos ni en pensar ni en sentir en la oración. Comprende, por favor, que para conocer y amar mejor a Dios es casi siempre más adecuado acoger que actuar. O sea, hay momentos en la oración en los que no tengo que hacer una oración activa de actuar yo, sino acoger el don de Dios, acoger esa presencia de Dios. Piensa en esos estanques que se alimentan desde el interior. Lo mismo ocurre con tu alma. Tu inteligencia es lo que en ti es apto para recibir la luz del Verbo. Si está abierta, en su centro surgirá esa luz que no desea otra cosa que mostrarse a ella. Que tu amor, de igual modo, se disponga a recibir del interior ese amor trinitario, esa caridad que quiere llenarlo y dilatarlo, para continuación que es el desborde a su alrededor. Por tanto, ¿veis? No empeñarnos en ideas que nos vengan de fuera, en el amor que venga de fuera, sino dentro de nosotros. Ahí que habita la Santísima Trinidad, pues ahí tenemos que recibir la luz y ahí tenemos que llenarnos del amor de Dios para derramarlo a los demás. Claro, dice después el padre Caffarel, no digo que sea siempre necesario adoptar esa actitud pasiva durante la oración. Incluso me guardaría de aconsejarla a los principiantes, claro. A ellos les conviene llenar el estanque sacando el agua de fuera, alimentar su pensamiento y su corazón con la palabra de Dios. Claro que sí, o sea, esta oración de quietud, diríamos, pues es un don de Dios que viene a veces y cuando uno va avanzando en la vida de oración, pero al principio, en toda etapa, pero más abundantemente al principio, pues la oración habrá que también, pues tendrá que ser de esta forma activa, ¿no? Dice el padre Caffarel, sacando el agua de fuera, ¿no? Por medio de textos, de pensamientos, por la palabra de Dios. Hay que empezar así y continuar de la misma manera, quizá durante largos años, mientras que la contemplación infusa, como lo llaman los teólogos, no surja del interior. Por tanto, tiene que surgir, tiene que darlo Dios, mientras yo pues, hago esa oración más activa. Pero hay que estar atentos. Esta contemplación infusa que no ofrece a nuestro espíritu ideas concretas y no inspira necesariamente sentimientos que se puedan expresar, tiene el riesgo, al menos en los inicios, de pasar inadvertida. ¿Ves? Por tanto, esta oración de quietud no hay ideas, pero tampoco tiene por qué haber sentimientos, ¿no? Simplemente estar con el amado. Y claro, esta contemplación al principio podemos ni darnos cuenta que en ese momento el Señor nos está llamando a ello. Precisamente por ser de origen divino, sobrepasa y desconcierta nuestros modelos humanos de pensar y amar. Y concluye el padre Caffarel diciendo, ¿me he alejado del tema? Dice, creo que no. Esas ráfagas de oración, ¿no? Lo llama así, esos momentos que te vienen esas ganas de rezar cuando estás en medio de la actividad, esas ráfagas de oración, como las llamas, que llegan durante el día en momentos en que no intentabas orar, son probablemente una invitación a una mayor pasividad ante Dios, mayor flexibilidad y docilidad interiores, para que el Espíritu Santo pueda comunicar a tu alma, apaciguada y disponible, sus impulsos divinos, y así iniciarte sin duda en la contemplación infusa. Luego veis estas llamadas a la oración, estas ráfagas, dice el padre Caffarel, son una llamada a decir, te quiero ahí, conmigo, estate conmigo, como decía aquel labrador, mírame y yo te miraré. No quiero más que eso, nos dice el Señor, no te empeñes en ideas ni en sentir, sino en mirarme y en que yo te mire a ti. Aprende pues a no buscar fuera lo que está en ti, a no intentar producir lo que simplemente tienes que saber recibir. ¿Veis? Es verdad, ¿no?, que a veces nosotros tenemos que hacer esta oración más activa, ¿no?, de coger un texto, hacer la composición del lugar, meditarlo, contemplarlo, sí,
pero en otros momentos habrá que ponerse en actitud pasiva de acoger, de recibir lo que Dios nos quiere regalar en ese momento concreto de oración. Bien, pues como veis, este texto del padre Caffarel abunda un poco en lo que hemos ido viendo también en la primera parte, y llevamos varios días con el catecismo, sobre la oración de contemplación, que muchas veces es la oración más pasiva de acoger el don de Dios, y que no hay que confundir con el sentirme muy a gustito y sentir un gran amor. No es cuestión de sentir, sino de estar mirando al amado. La respuesta al oyente. Bien, sigo recibiendo siempre algunos correos, llegan de agradecimiento, de que siguen, etcétera. Bien, agradezco los correos, y bueno, pues me alegra que este programa llegue a tantos sitios, que a veces piensa uno, dice, bueno, ¿y quién lo oirá? Pues mira, sí, ¿no? Lo escucha mucha gente y me lo comunicáis. No hay ninguna pregunta, ninguna cosa así para aportar y para responder. Alguno pues ya particularmente le he contestado, algún tema más particular. Simplemente pues dar la dirección de correo electrónico a la que podéis enviar aportaciones, preguntas o dudas. Es el correo maestro@radiomaria.es. Pues vamos llegando ya al final de nuestro programa, en el que hemos visto hoy con el Catecismo de la Iglesia Católica que la contemplación consiste en mirar a Cristo y dejarnos mirar por Él, para que su mirada transforme nuestra vida a la luz de la misericordia y de la compasión de Cristo. Después, el Papa Francisco nos ha invitado a encontrar en la oración la esperanza y la alegría, partiendo para ello del asombro ante la belleza de la creación. Y por último, el padre Caffarel nos ha ayudado a descubrir las llamadas a la oración que brotan de nuestro interior en medio de nuestra actividad cotidiana y que nos lleva a la contemplación. Pues como siempre terminamos, claro está, con una oración. Faltan ya unas semanas, menos de un mes ya, para la visita del Santo Padre, el Papa León, a nuestra tierra, España. Sabéis que va a visitar Madrid, Barcelona, Canarias. Estamos ahí ya pues perfilando los distintos actos de la visita del Papa, pero hay sí una oración que se ha compuesto y se ha propuesto para pedir por esta visita del Santo Padre. Pues hoy terminamos precisamente con esta oración, que sea una manera de disponernos, ¿no?, a la visita del Papa. Que venga el Papa, es que venga Cristo, porque el Papa es el vicario de Cristo. Luego recibir al Papa en nuestra tierra es recibir de una manera especial a Cristo, presente en su vicario, en el vicario de Cristo, el Papa León. Por eso que esta oración nos ayude no solo en este programa, sino en todas estas semanas hasta la visita del Papa, a disponer nuestro corazón a esta visita del Papa. Dios Padre de misericordia, que has llamado al Papa León XIV a ser pastor universal de tu Iglesia, bendice su visita a nuestra tierra. Concede a España acoger con alegría al sucesor de Pedro, renovar la fe de nuestros padres y ser testigos valientes del Evangelio. Que esta visita fortalezca la comunión entre los pueblos, la esperanza de los jóvenes, la caridad con los pobres y la misión evangelizadora de la Iglesia. Por intercesión de Santa María, patrona de nuestro pueblo, y de todos los santos que en esta tierra te dieron gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Queridos hermanos, llegamos una vez más al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos desde distintos sitios, bien así en directo en Radio María, o escuchando las reproducciones, o en los podcasts. Ya sabéis que en los podcasts de Radio María tenéis a vuestra disposición todos los programas de Maestro, Enséñanos a orar. Y recuerden también los oyentes que pueden participar en el programa escribiendo al correo maestro@radiomaria.es. Han escuchado Maestro, Enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández.